Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Hola, les damos la bienvenida a todos ustedes por estar en sintonía en este subprograma Aprendo en Casa con la Básica Alternativa. Hoy continuamos con la sesión de aprendizaje número 38 de las áreas de Ciencia, Tecnología y Salud y Desarrollo Personal Ciudadano para el primer grado del ciclo intermedio. Esta sesión lleva por título Analizamos los desastres en el Perú. Escucha con atención, ubícate en ese lugar cómodo en casa donde me escuchas atentamente. No olvides tener a la mano cuaderno, lapiceros y regla. Y lo más importante, invita a tus familiares a escuchar contigo la experiencia de aprendizaje. ¡Iniciamos! Empezamos recordando lo que trabajamos en una clase anterior acerca de las consecuencias de los desastres a lo largo de la historia del Perú. Vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué desastres naturales ocurren en el Perú? Exacto, recordando la clase donde tratamos este tema, ocurren terremotos, fenómeno del Niño y huaicos mayormente. ¿Cuáles son las consecuencias que producen estos desastres naturales? Cierto, nos dejan pérdidas humanas, muchas personas en condición de damnificadas porque lo pierden todo, viviendas y ciudades colapsadas. Además de los desastres naturales, ¿ustedes creen que también han ocurrido epidemias en el Perú? ¿Qué les parece si hoy establecemos relaciones en un cuadro comparativo entre los desastres o epidemias ocurridas en el Perú y cuál fue la causa u origen? Les recordamos a nuestros oyentes que la clase que se está transmitiendo corresponde al primer grado del ciclo intermedio en la modalidad de Educación Básica Alternativa. ¡Excelente! Ya tenemos información de los desastres de una clase anterior. Ahora nos falta investigar las epidemias ocurridas en el Perú. ¿Cómo lo haremos? Paso 1. Identifica un problema. Para identificarlo, nos formulamos la siguiente pregunta. ¿Qué epidemias han ocurrido en el Perú? Paso 2. Planteo mi hipótesis. ¿Qué son las suposiciones sobre la pregunta del problema? Entonces, plantea tu hipótesis dando respuesta a la pregunta establecida anteriormente
mencionando las epidemias ocurridas en el Perú. Escribe en tu cuaderno 4 nombres de epidemias que tú conozcas o que te hayan contado tus abuelos o padres. Describe cuáles fueron sus causas para que se contagien en tu comunidad. Paso 3. Experimento. Recojo información oral de familiares o abuelos para comprobar si lo escrito en el cuaderno acerca de las epidemias ocurridas en la comunidad y las causas del contagio son correctas. Ahora escuchemos la siguiente información. Las epidemias en el Perú. Las epidemias fueron producidas principalmente por la pobreza y también por la carencia de una infraestructura sanitaria adecuada. Peste bubónica. Entre 1903 y 1905, la peste se extendió hasta Lima y otras ciudades de la costa. Es una enfermedad transmitida por la picadura de las pulgas de ratas infectadas con el parásito Yersinia pestis. El cólera es una enfermedad diarreica causada por la infección del intestino por la bacteria Vibrio cólera. La epidemia llegó al Perú en 1991. Afectó la exportación de pescado, el comercio de alimentos y la industria turística. Según los estudios realizados en esa época, esta enfermedad se transmitía por medio del agua y alimentos contaminados, siendo la principal causa de contagio la falta de higiene personal. COVID-19. Actualmente la pandemia mundial que está azotando al Perú es la del COVID-19. El primer caso confirmado de la enfermedad por coronavirus en Perú fue el de un joven de 25 años que había regresado de sus vacaciones por Europa a fines de febrero y fue anunciado oficialmente el 6 de marzo. Según el Ministerio de Salud, la enfermedad se transmite de persona a persona de manera muy fácil y rápida. Por lo tanto, se recomienda distanciamiento social, lavado de manos con agua y jabón y uso de mascarilla. Bien, teniendo en cuenta la información que acaban de escuchar, revisa en tu cuaderno los 4 nombres de epidemias que escribieron y comparen con las definiciones que acaban de escuchar. Si tienen algo que agregar, háganlo. Y también anoten las que se dieron en su comunidad y no las escribieron. No te preocupes, vamos a recordarlo. Las epidemias en el Perú. Las epidemias fueron producidas principalmente por la pobreza y también por la carencia de una infraestructura sanitaria adecuada. Peste bubónica. Entre 1903 y 1905, la peste se extendió hasta Lima y otras ciudades de la costa. Es una enfermedad transmitida por la picadura de las pulgas de ratas infectadas con el parásito Yersinia pestis. El cólera es una enfermedad diarreica causada por la infección del intestino por la bacteria Vibrio cólera. La epidemia llegó al Perú en 1991. Afectó la exportación de pescado, el comercio de alimentos y la industria turística. Según los estudios realizados en esa época, esta enfermedad se transmitía por medio del agua y alimentos contaminados, siendo la principal causa de contagio la falta de higiene personal. COVID-19. Actualmente la pandemia mundial que está azotando al Perú es la del COVID-19. El primer caso confirmado de la enfermedad por coronavirus en Perú fue el de un joven de 25 años que había regresado de sus vacaciones por Europa a fines de febrero y fue anunciado oficialmente el 6 de marzo. Según el Ministerio de Salud, la enfermedad se transmite de persona a persona
de manera muy fácil y rápida. Por lo tanto, se recomienda distanciamiento social, lavado de manos con agua y jabón y uso de mascarilla. Muy bien, ya tienes registrada información en su cuaderno. Ahora continuamos con el paso 4. Elaboro mis conclusiones. Debes dar respuesta de acuerdo con tu experimentación a la pregunta que planteaste en la hipótesis. Escribe en tu cuaderno. Primera conclusión. La peste bubónica se presenta por primera vez en el Perú en 1903 y 1905 y se extiende por ciudades de los principales puertos de la costa. Es transmitida por la picadura de pulgas de ratas infectadas con el parásito Yersinia pestis. Segunda conclusión. El cólera es una enfermedad diarreica causada por la infección del intestino por la bacteria Vibrio cólera. Llegó al Perú en 1991 y se transmitía por medio del agua y alimentos contaminados, siendo la principal causa de contagio la falta de higiene personal. Tercera conclusión. El primer caso de COVID-19 en el Perú fue anunciado el 6 de marzo. A partir de ello se establecieron medidas de prevención como el aislamiento social obligatorio, distanciamiento social, lavado de manos con agua y jabón y uso de mascarillas debido a que se transmite de persona a persona. Muy bien. Es importante mencionar, estimados oyentes, que la clase que se está transmitiendo corresponde al primer grado del ciclo intermedio en la modalidad de educación básica alternativa. Continuamos. Excelente. Ya hemos investigado acerca de las epidemias ocurridas en el Perú. También han escrito en su cuaderno sobre las epidemias manifestadas en su comunidad. Ahora vamos a elaborar un cuadro comparativo. Les recordamos que en clases anteriores ya hemos elaborado cuadros comparativos. Hoy vamos a seguir practicando, teniendo en cuenta las siguientes indicaciones. Para ello, ten a la mano cuaderno, lapicero y regla. ¿Ya estás listo? ¿Lista? Primero, identificamos qué título le vamos a poner al cuadro comparativo. Recordamos lo que se nos propuso trabajar en esta clase al inicio: los desastres naturales y epidemias en el Perú. Lo escribimos en el centro de la hoja del cuaderno y además organizamos las ideas. Segundo, identificamos los elementos que vamos a comparar: desastres naturales con epidemias. Y así ya quedaron definidos los títulos para cada columna. Dibujamos nuestro cuadro con 2 columnas y escribimos en cada una de ellas los títulos que acabamos de definir. Tercero, agregamos 3 filas más a nuestro cuadro para poder escribir las siguientes características que nos permitirán hacer la comparación. Revisamos la línea de tiempo de una clase anterior sobre desastres naturales para obtener información del tema y en relación a las epidemias recordamos lo escuchado hoy.
Desastre, 1940. Terremoto que se produjo en Lima y Callao. Epidemia, peste bubónica. Entre 1903 y 1905, la peste se extendió hasta Lima y otras ciudades de la costa. Es una enfermedad transmitida por la picadura de las pulgas de ratas infectadas con el parásito Yersinia pestis y cuyo inicio entre los seres humanos es precedido por una mortandad de las ratas infectadas. Desastre, 1997-98. Fenómeno de El Niño. Los efectos devastadores alcanzaron a 23 departamentos del país y duraron 180 días. Epidemia. El cólera es una enfermedad diarreica causada por la infección del intestino por la bacteria Vibrio cólera. Llegó al Perú en 1991. Esta enfermedad se transmitía por medio del agua y alimentos contaminados, siendo la principal causa de contagio la falta de higiene personal. Desastre, 2017. Fenómeno El Niño costero. Provocó uno de los mayores desastres naturales en el Perú. Epidemia. COVID-19. El primer caso confirmado de la enfermedad por coronavirus en Perú fue anunciado oficialmente el 6 de marzo. Según el Ministerio de Salud, la enfermedad se transmite de persona a persona de manera muy fácil y rápida. Por lo tanto, recomienda distanciamiento social, lavado de manos con agua y jabón y uso de mascarilla. Muy bien, organicemos esta información en el cuadro comparativo que estamos construyendo. Lo haremos de la siguiente manera. En las filas de la primera columna escribimos 1940, terremoto que se produjo en Lima y Callao. En la siguiente fila, debajo, 1997-98. Fenómeno El Niño. Los efectos devastadores alcanzaron a 23 departamentos del país y duraron 180 días. Y en la última fila de la primera columna colocamos 2017. Fenómeno El Niño costero, que provocó uno de los mayores desastres naturales en el Perú. Ahora pasamos a la segunda columna y escribimos en el primer espacio en blanco peste bubónica. Entre 1903 y 1905, la peste se extendió hasta Lima y otras ciudades de la costa. Es una enfermedad transmitida por la picadura de las pulgas de ratas infectadas con el parásito Yersinia pestis. Debajo escribimos el cólera. Es una enfermedad diarreica causada por la infección del intestino por la bacteria Vibrio cólera y llegó al Perú en 1991. Finalmente,
En la última fila colocamos COVID-19. Fue anunciado oficialmente el 6 de marzo en el Perú. Según el Ministerio de Salud, la enfermedad se transmite de persona a persona de manera muy fácil y rápida. Por lo tanto, se recomienda distanciamiento social, lavado de manos con agua y jabón y uso de mascarilla. ¿Ya tienes tu cuadro comparativo? Revísalo. ¿Revisaste? Hagámoslo juntos. ¿El cuadro comparativo tiene un título? Bien. ¿El cuadro comparativo tiene elementos a comparar? Desastres naturales con epidemias. ¡Excelente! En cada elemento a comparar en el cuadro, ¿has mencionado sus características según corresponde? ¡Genial! Si estás conforme con tu trabajo, has logrado elaborar un cuadro comparativo acerca de los desastres naturales y epidemias ocurridas en el Perú. Después de haber construido esta nueva información, para ampliar lo aprendido, elabora un cuadro comparativo de los desastres naturales y epidemias ocurridas en tu comunidad o región en los últimos 10 años. No olvides tener en cuenta para su elaboración los pasos que realizamos hoy. Para finalizar nuestra sesión, es necesario que reflexiones oralmente con tu familia a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué es lo que te pareció más importante? ¿Para qué te servirá conocer los desastres naturales y las epidemias ocurridas en el Perú? Es momento de despedirnos. Nos escuchamos en la próxima experiencia de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa. Quiero recordarles que si sus hijas o hijos son testigos o víctimas de violencia, como el bullying o ciberacoso, pueden reportar estos casos de manera confidencial en la plataforma CICB a través de los siguientes canales. La línea gratuita 0800 76888, que cuenta con especialistas de convivencia escolar quechua hablantes, la web www.cicb.p, el WhatsApp 991-410-000 o ingresar a la aplicación móvil CICB disponible en Android. Luego de realizar el reporte, se activan los protocolos de atención de casos de violencia con el objetivo de frenar la violencia, brindar protección a las personas involucradas y restablecer la convivencia. Además, te entregaremos un código de registro del reporte para que puedas conocer las acciones realizadas sobre el caso reportado. Con el apoyo de UNICEF Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.